Define tu estrategia. Selecciona tu inversión del día. Fundamentos y planos técnicos del mercado. Trading puro, futuros y forex. Visión de los mercados. Técnicas en CFD sobre acciones. La estrategia del día. Hola, muy buenos días, soy Sergio Sanz. Estamos en Trading TV, en el programa La Estrategia del Día. Como todos los días haremos un pequeño análisis de las principales noticias económicas, cómo se encuentran los índices y también alguna propuesta de trading. En primer lugar, voy a comentar cómo se encuentran los índices, cómo han abierto la sesión esta semana. Destacan sobre todo las caídas en la renta variable europea. El IBEX se sitúa en los 8.014 puntos con una caída de un 0,12%. El DAX alemán cae un 0,17% hasta el nivel de los 7.583 puntos. El CAC francés un 0,64% negativo. FTSE inglés también en rojo, un 0,55%. El PSI es el único gran índice europeo que está en positivo con un 0,19% de ganancias. El Eurostoxx un 0,48% negativo, mientras que el MIPTEL italiano cae también un 0,21%. Vamos a comentar también máximos y mínimos de la sesión de hoy en nuestro índice, en el IBEX 35. Destacan las subidas de SACIR, un 3,28%, Bankinter 2,60%, FCC 1,83%, Popular 1,25% e Inditex 1,21% también de revalorización. En el marco negativo destacan las caídas de Bankia, un 2,17%, se está haciendo un clásico de los números rojos, Endesa 1,84%, Gamesa 1,72%, en torno a 1% también Sabadell e Iberdrola. Lo que es un poco lo que es a nivel técnico la situación de los índices europeos, vimos como la semana pasada seguían luchando con estas resistencias que no eran superadas. En el IBEX 35 la podemos situar entre los 8.000, 8.030 puntos aproximadamente. Fue superada en algún momento de la semana, aunque de nuevo la fuerza de los bajistas volvió a tomar fuerza y volvieron a caer. Vemos como la semana vuelve a abrir exactamente igual, es decir, no se superan estas resistencias de forma holgada y seguimos luchando contra ellas. ¿Cuándo serán superadas? Por parte de Estados Unidos pudimos ver como la semana pasada la Reserva Federal puso en marcha este sistema de tipos que mantenía estos tipos próximos a cero, en este caso un 0,25%, siempre y cuando hasta que el nivel de paro, el nivel de desempleo no bajase hasta el 6,5% aproximadamente, y también un nuevo programa de compra de bonos. Todo esto un poco supeditado a que la inflación no se disparase. Sin embargo, pudimos ver que los índices y los inversores la verdad que no cogieron muy bien estas medidas, son medidas para seguir proponiendo o para facilitar este crecimiento en Estados Unidos, aunque los índices no consiguieron romper estas resistencias. A nivel personal considero que serán rotas en el momento que se llegue a un acuerdo con este famoso fiscal cliff y seguramente haya un pequeño rally de aquí a final de año. Esperemos que sea lo antes posible para que este rally sea un poquito más largo, tenga una duración mayor. También comentar noticias lo que son meramente económicas, comentar sobre todo en el día de hoy se ha suspendido la cotización de Santander y de Banesto debido a que Santander va a integrar Banesto en su red. En este caso ahora actualmente tiene el 90% de la entidad bancaria, se está esperando que adquiera este 10% restante y sea una fusión total. Consecuencias, sobre todo, que se van a cerrar sucursales debido a la duplicidad y va a haber cierre de sucursales. Puede ser una buena noticia para Santander, ahora también veremos un poco el aspecto técnico para tomar posiciones en los próximos días. Otra serie de noticias económicas, sobre todo al otro lado en la zona de Asia, el Partido Conservador, el Partido Demócrata Liberal de Japón va a retornar al poder después de un batacazo que pudimos ver en las últimas elecciones. Las bolsas de Asia también cayeron en las últimas sesiones. También comentar que el Banco Central alemán tiene dudas sobre este marco legal que habíamos conocido la semana pasada del Banco Central Europeo de controlar una supervisión directa de los principales bancos de la zona euro. Por lo tanto, veremos un poco también cómo evoluciona estas medidas que se llevaron a cabo. Vamos a ver la situación técnica de los índices y sobre todo vamos a centrarnos hoy en el Santander y en un par de divisas que he elegido hoy. Vamos a empezar por los índices europeos, pues vemos cómo de nuevo vuelven a marcar caídas, seguimos en zonas de resistencia, poco más que comentar. Yo tomaría posiciones en el momento que rompamos estas resistencias, de momento vemos esta lateralidad y cómo no se consigue romper resistencias, por lo tanto tomaría posiciones alcistas
alcistas una vez que se rompan estas zonas. Si no, obviamente el escenario alternativo sería un cambio a bajista de nuevo buscando la zona de soportes. Vamos a ver la situación del Santander, como he comentado antes. Podemos ver una figura alcista muy clara. Un segundito, voy a dibujarlo. Vale, en primer lugar, después de esta revalorización tan importante, podemos ver este canal que vemos actualmente. Un segundo que lo voy a dibujar. Vale, aquí estamos. Vale, podemos ver este canal que nos encontramos actualmente, un ligero canal bajista, aunque bueno, es una figura alcista muy clara. Personalmente, a pesar de que esta es una figura alcista, que seguramente haya una ruptura alcista buscando objetivos cercanos a los 6,50, esperaría romper esta zona, la zona que nos encontramos actualmente, es decir, una ruptura de la zona de los 6 euros para la toma de posiciones. Seguramente esta ruptura con esta fusión, con esta compra de Banesto, seguramente se produzca muy próximamente, pero esperaría la tomada de posiciones una vez que se hayan roto estos niveles, porque en el corto plazo puede haber caídas de valor y caídas buscando obviamente la parte baja del canal. Por lo tanto, yo creo que sería la estrategia más idónea en el Santander. Entiendo que con las noticias de hoy la mayoría de la gente puede considerar que puede ser un gran momento para la toma de posiciones, aunque considero que se debería superar la zona de 6 euros para la toma de posiciones alcistas. ¿Qué objetivos podríamos poner? Objetivos cercanos a los 6,5, incluso por encima. Obviamente también aprovecharíamos este pequeño rally de aquí a final de año para aprovecharnos también de estas subidas con la difusión. Por lo tanto, puede ser una muy buena idea de trading, sobre todo en el IBEX 35, que no tenemos normalmente muchas oportunidades de posiciones alcistas. Puede ser una gran oportunidad para la toma de posiciones en la compañía española. También el día de hoy, bueno, he elegido hablar de eurodólar. En el eurodólar, en vela diaria, podemos ver cómo nos encontramos en esta lateralidad, aproximadamente en estos niveles, y de nuevo llegamos a esta zona de resistencia, una zona de resistencia que podemos ver que ha sido consolidada 1, 2, 3 y esta es la cuarta vez. Seguramente de nuevo no vuelva a ser superada, por lo tanto propondría una toma de posiciones bajistas. Ahora mismo en la plataforma MetaTrader lo tenemos en 1.31.5 aproximadamente. Propondría una estrategia con un objetivo en los 1.31 clavados aproximadamente y siempre y cuando con un stop que no se nos vaya mucho por encima, aproximadamente en 1.31.7 podría ser una pérdida de 2 pips aproximadamente y sería unos niveles, bueno, una pérdida de 20 pips, perdone. Sería yo creo una muy buena estrategia. También el día de hoy he elegido otro par de divisas, en este caso la libra contra el dólar australiano. En este caso podemos ver una lateralidad también muy significativa en las últimas sesiones, aproximadamente entre estos niveles. Personalmente tomaría posiciones alcistas. En nuestro informe de mercado esta estrategia está puesta desde el día de ayer. Obviamente esta vela ya la habríamos ganado, esta vela verde que podemos ver en el día de hoy. Seguiría manteniendo posiciones alcistas con un objetivo cercano a los 1.54 y siempre y cuando asegurando ganancias, es decir, con un que propuse ayer, por lo tanto más o menos la posición V